Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y vamos con una nueva entrega de Calentando los Motores antes de que llegue el otoño. En este caso con 8 perfumes avainillados. Sabéis que en el capítulo 0 hice una serie de... os di una serie de ejemplos de perfumes para el otoño y uno de ellos era precisamente los perfumes avainillados. Muchas veces se asocia la vainilla a perfumes más bien con un carácter femenino, pero esto es muy relativo. Ya sabéis, lo importante no es lo que os digan de si este es unisex, si este es masculino, si este es femenino, lo importante es que los probéis vosotros y miréis si os sentís cómodos llevando este perfume, ya seáis hombre, ya seáis mujer. Y eso es lo único que importa, vuestras sensaciones, vuestra comodidad y vuestro disfrute. Pues bien, además la vainilla puede ir acompañada de una serie de notas, quizá más florales o quizá más especiadas, que puedan decantar un poco el perfume hacia un lado o hacia otro. Comencemos con el primero, que es el que os puse de ejemplo en el capítulo 0, que es de Zara, el Rich Warm Addictive, uno de los clásicos de Zara, uno de los que yo digo fondo armario, que significa que están normalmente siempre en catálogo, la Tobacco Collection, y es un perfume pues básicamente alicorado, cremoso y con unas trazas de coco, unas trazas de tabaco. Se intuyen una serie de notas, tiene declaradas 3 notas: ron, peonía y vainilla bourbon, y es un perfume muy cremoso, con ese toque alicorado muy rico, y que tiene buen rendimiento, muy cálido, es un perfume muy cálido, y ese toque de ron pues precisamente es lo que os comentaba, de que hay distintas notas que le dan, en este caso, un carácter, yo creo que más masculino que femenino. No tiene mal rendimiento. Dicen que batches anteriores, este ya tiene un par de años, pero batches anteriores aún rendían un poco mejor. Yo tengo 3 o 4 frascos de este Rich Warm Addictive de distintos batches, digamos, pero bueno, 6-7 horas a mí me dura sin ningún problema, lo cual está muy bien para este Zara Rich Warm Addictive, que es el primero que os traigo. Seguimos con un perfume que es un flanker de un perfume azul, que es un perfume un poco que ha estado un poco vapuleado, o no se le ha dado quizá el hype que merece, no se le ha dado la importancia que para mi gusto tiene, y es el Prada Luna Rosa Ocean Eau de Parfum. Ahora ha salido una nueva versión, pero esta concretamente a mí me gusta este perfume. Es muy distinto a la Eau de Toilette, aunque puede tener algún elemento en común, pero es un perfume muy distinto. Sale cítrico con pomelo. El perfume va tomando un cariz un poco amaderado, un poquito especiado e inciensado. Se nota un poco el incienso, es un incienso suave pero rico, pero que está muy bien. Y a partir de ahí el perfume con ese toque amaderado que tenemos, pero se vuelve muy cremoso, con una vainilla muy rica. Tiene el Amber Extreme, que es una especie de en una mezcla entre un ambroxano un poco ambarado y que le da un poco consistencia al perfume. Yo he escuchado gente que dice que le dura poco. A mí la verdad es que me dura 7 horas, me dura este perfume perfectamente, perfecto para otoño. Es un perfume perfecto para otoño porque tiene ese toque cremoso, tiene una textura, no está declarado ninguna nota atalcada como iris y tal, pero Prada siempre tiene ese toque un poco atalcado, tan exclusivo de Prada, y yo aquí se lo noto, pero lo que más se nota es el tema cremoso de la vainilla. 6-7 horas sin demasiados problemas, perfecto para otoño, como os decía. Perfume semiformal, de semiformal a casual, muy llevadero, ideal por ejemplo para ir a trabajar, para salidas informales. Está muy bien, es un perfume que es muy versátil. El Prada Luna Rosa Ocean Eau de Parfum. Seguimos con un perfume que reseñé no hace mucho, el Eau de Alud Honor and Glory de Lattafa. Un buen perfume de Lattafa, la verdad es que sí. Que tiene las principales características que tiene este perfume,
es muy cremoso, evidentemente, pero la salida tenemos una piña, que es curioso porque hay gente que dice que no la nota mucho la piña. Yo la noto un montón. Yo noto un montón la piña, en la salida una piña punzante, dulce, y entra el aroma de la crème brûlée, que es como si dijésemos una crema catalana, muy cremosa, pero un poco alicorada, con ese azúcar quemado encima, y un poco flambeado, un poco así, y tiene este toque que podemos decir un poquito licorado, pero suave y dulce, y a partir de ahí pues se vuelve muy cremoso, muy cremoso. Tiene especias, por supuesto, tiene canela, que la canela se nota bastante también, y en el fondo pues unos toques amaderados pues que ayudan a darle consistencia al perfume. Este yo sí que lo encuentro bastante unisex. Es un perfume que encuentro bastante unisex, muchos incluso dicen que más decantado hacia lo femenino que a lo masculino, pero bueno, yo no le veo demasiados problemas. Buen rendimiento, tampoco es una bomba. Podemos estar... Es un poco engañoso este perfume, o irregular, ¿no? Más que engañoso diría que irregular. Hay días que a la sexta hora lo pierdo y hay días que me dura 8 horas. No sé exactamente si será quizá por la intensidad de las atomizaciones o el número de atomizaciones o por el clima, pero es un poco irregular, no sé. O lo que dice Sami Andraus es un perfume delicado, que depende, ¿no? Pues bien, pues este es el Honor and Glory de Badea Oud de Lattafa. Continuamos con un perfume que a mí me gusta mucho, y es Jaipur Eau de Parfum de Boucheron. Limón, canela, vainilla y maderas. Podríamos definirlo así. Un perfume muy oriental, con un estilo muy oriental, con un cítrico cremoso especiado con la canela. Fantástico. Fantástico. Ya desde la salida te da esta explosión cítrica, pero cremosa, pero muy cremosa. Y además especiada con la canela. Es buenísima. Luego ya en el fondo, pues como siempre, tiene unos toques amaderados, tiene más especias, tiene más cosas para darle consistencia y todo esto, pero lo básico que yo os diría es precisamente esto. Es un cítrico cremoso, acanelado y ya está. Y luego tiene las maderas en el fondo. Es un perfume que además proyecta mucho. Tiene muy buena proyección inicial, una proyección estela que se deja sentir, ¿eh? O sea, yo es de los perfumes que he llevado, por ejemplo, a trabajar a veces y te notan desde bastante distancia, genera muchos cumplidos, porque es un perfume que gusta mucho. Es de los perfumes que creo que más veces me han preguntado qué llevo, o que les gusta lo que llevo, compañeras de trabajo y personas de confianza, por supuesto, ¿no? Esto de que la gente te pare por la calle para preguntarte lo que llevas, esto pasa en las películas solamente. Pero bueno, es un perfume que está muy bien, tiene buen rendimiento, 7-8 horitas, es un perfume que no se le puede pedir más, es un perfume ya veterano, pero con buen precio, y está francamente muy bien, el Jaipur Eau de Parfum Pour Homme de Boucheron, por supuesto. Ahora estamos a mitad de vídeo, ya os he presentado 4 perfumes, faltan 4 perfumes más por presentaros, y es un buen momento para solicitaros, si os gusta el vídeo, por supuesto, que me dejéis un like. Esto ayuda mucho al posicionamiento del vídeo, del canal, que os suscribáis si no lo estáis y que me dejéis comentarios sobre estos perfumes o sobre cualquier otra cosa que queráis. Continuamos con el quinto perfume. La verdad es que todos los que os traigo hoy son perfumes que me gustan mucho. Tenemos la suerte de que hay muchos perfumes con vainilla y se puede elegir, y por tanto elegir 8 perfumes de mi colección con vainilla es relativamente difícil y relativamente fácil. Difícil porque son muchos, pero fácil porque sé los que me gustan, ¿no? Y por supuesto aquí entraría el This Is Him de Zadig and Voltaire, o de Toilette. Y fijaros lo que os digo muchas veces, no miréis solamente la concentración, las notas, los fijadores, la composición del perfume, cómo está realizado. A veces es más importante incluso que la concentración, porque este perfume tiene muy buen rendimiento. This Is Him ha conseguido a lo largo de sus flankers tener, sabéis que tengo por ahí el This Is Really Him,
que es un perfume que me gusta mucho y siempre os digo que tiene el mismo ADN, ha conseguido, como os decía, tener un ADN Disies, el del Disies, ya puede ser el Religim, los distintos flankers que tenéis, que lo sabéis mejor que yo. Tener una personalidad propia. Una personalidad propia. Es un perfume que en este caso tiene una salida cítrica especiada, por supuesto, y aquí entra una de las características más importantes de este perfume, que es el incienso. Si no os gusta el incienso, es posible que este perfume no os guste, porque se le nota. No es que sea una barbaridad, no es un incienso eclesiástico, no es un botafumeiro, no, es un perfume que tiene incienso, se le nota y queda muy bien. Y a partir de ahí entra una vainilla muy rica, cremosa, por supuesto, pero tiene otra característica, que es como una vainilla oscura, nocturna. Es una vainilla cálida, no sé si decirla tostadita, no sé cómo explicarlo, pero yo os diría esto, una vainilla oscura. Está muy bien. Por supuesto tiene un fondo amaderado para darle más consistencia y es un perfume que realmente está muy bien. 7-8 horas, por eso os digo que es un perfume que rinde muy bien y es perfecto para otoño. Es la mejor estación del año para este perfume, el otoño. En otoño brilla como en ningún otro momento del año. Seguimos con el sexto perfume, y un perfume ya veterano, por supuesto, Ultramal de Jean Paul Gaultier. Un perfume muy imitado, y la verdad con algunas imitaciones, que yo estaba dudando en sacaros el 9 PM, pero me apetecía sacar también el original, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene algunas de estas imitaciones que os podría decir incluso que, por ejemplo, hablando del 9 PM, que superan al original. El original, que ya está más reformulado, es un perfume que tiene casi 10 años, tiene 9 años desde su lanzamiento. Aún así, sigue rindiendo bien, sigue siendo un buen perfume, no está destrozado, no está aniquilado por las reformulaciones, pero sí que hay otros perfumes, normalmente, especialmente árabes, que incluso lo superan, ¿no? Aquí tenemos un perfume básicamente afrutado, cremoso, especiado y con un toque atalcadito. Pera, lavanda, menta, limón, canela, vainilla, por supuesto, y un poquito de cedro, un poquito de maderas en el fondo, precisamente como os decía antes, pues para darle consistencia. Perfume nocturno, perfume para juvenil, podríamos decir, fiestero, perfume escandaloso, un perfume que tiene buen rendimiento. Aún estamos sobre las 7 horitas en este perfume, podemos aguantar 7 horas perfectamente, ideal para salir de noche, para días fríos o para noches frías. Está muy bien. Como os decía, el 9 PM es más escandaloso. Ahí sería un perfume que básicamente el 9 PM de Afnan, que lo tengo por ahí detrás, sería básicamente cambiarle la pera por manzana, pero lo demás sería prácticamente igual. Pero a mí me apetecía, me hacía ilusión, y hay otras más inspiraciones, el Rams también, y otros más, ¿no? Me apetecía, me hacía ilusión, o por ejemplo, por aquí tengo, sí, por aquí tengo, que aún no lo he reseñado, perdonad el inciso, el Nitro Green, que también es un perfume que pronto traeré al canal, y ya veréis, ya os lo comentaré. Pues bien, es un perfume que sigue rindiendo muy bien, y si os apetece tener el original, pues perfecto. Yo tengo el frasco de 75 mililitros, creo que es el pequeñito, y con esto estoy perfecto, porque además, como tengo otras inspiraciones, como os decía, pues perfecto. Seguimos con el séptimo, Invictus Victory, un perfume de Paco Rabanne, un perfume que es la cremosidad hecha perfume. Está muy bien, cremoso y ambarado, básicamente serían las dos principales características de este perfume: dulce, cremoso, ambarado. También tiene un toque inciensado, sale con un toque cítrico, por supuesto especiado. El perfume se va ambarando, tiene un corazón también un poco aromático,
Y el fondo es cremoso, básicamente cremoso, cremoso amaderado. Está muy bien, vainilla, ámbar, está muy bien. Y tiene un rendimiento fantástico, es un perfume que nos puede llegar a las 9 horas perfectamente. El Elixir también está muy bien, el Victory Elixir también está muy bien, pero el Victory a secas también es un muy buen perfume. Y llegamos al último, al octavo perfume. Divine Vanille de Essential Parfum. Voy a atomizarlo un poquito también en el secante, que ya hace mucho rato que está. Y está muy bien. Aquí los perfumes de Essential Parfum, sabéis que es una casa... Essential Parfums es una casa nicho francesa, de Grasse. Y a mí me gusta mucho cómo está estructurado los frascos. Las cajas no me gustan nada, es todo cartón reciclado y tal, pero es muy complicado guardarlas. Yo no las guardo, las cajas las tengo guardadas, pero no guardo los frascos en las cajas, que es muy complicado. Pero bueno, ese es otro tema. Me gusta mucho que en el frasco, en la etiqueta, salga el nombre del perfumista, Olivier Pechet en este caso, y salga también la concentración de perfume, 16%. Es una cosa que yo, sin saberlo, me lo dijisteis uno de vosotros, me lo hicisteis ver, no lo sabía. Y siempre es una de las cosas que yo pido, como un poco como transparencia en los perfumes, que estaría muy bien de que en la etiqueta, en la caja, saliese lo que es la concentración del perfume y saliese el perfumista. Quizá alguna cosita más también se podría... Pero bueno, es un perfume que es especiado, cremoso, sale con canela, pimienta negra, y luego es un perfume muy cremoso, también tiene ese toque de los manto, que también es aromático amaderado, un poquito de incienso, y luego tiene, además de vainilla de Madagascar, tiene notas resinosas, creo que tiene benjuí, y tiene un poquito de maderas, y es un perfume muy rico, muy cremoso, muy amaderado, muy ambarado, perdón, y especiado. Está muy bien. La salida te descoloca un poquito con esas especias, un poquito como embarullado, pero en el secado va mejorando mucho el perfume, y realmente es un perfume de vainilla masculino, al menos yo así lo veo, que está muy bien. Comentan que es un perfume que en el secado se asemeja bastante a Herod de Parfums de Marly, Herod o Herod, como se pronuncia. No lo sé, lo he probado muy poco, Herod. Este sí que lo tengo más probado, pero el Herod lo he probado alguna vez en el Corte Inglés, pero no es un perfume que tenga excesivamente controlado. Muy buen rendimiento también, unas 8 horitas, perfume perfecto para otoño. Son perfumes de que en invierno se pueden utilizar y se utilizan perfectamente, pero cuando realmente brillan, estos perfumes que os he sacado, bajo mi punto de vista, es precisamente en otoño. Por eso están aquí en el vídeo de Calentando Motores para el otoño. Y nada más, estos han sido los 8 perfumes con vainilla, cremosos. En pocos días vendrá una nueva entrega de Calentando los Motores para la llegada del otoño con 8 perfumes más de otro tipo de los que hablamos en el capítulo 0. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os vuelvo a pedir el like, os vuelvo a pedir comentarios y suscripciones, os lo pido todo, yo soy muy exigente, ¿no? Nada más, amigos, un placer como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.